Picasso, responsable de inclusión. Representamos a Handicap Internacional, una ONG de solidaridad internacional que trabaja desde más de 30 años en contextos de pobreza y exclusión, conflictos y desastres naturales. Nosotros trabajamos temas de prevención, rehabilitación e inclusión. Acá en Bolivia tenemos un programa andino. Este programa está aquí desde el año 2010. Iniciamos nuestras actividades con un proyecto de desarrollo local inclusivo. Actualmente implementamos 3 proyectos, uno de rehabilitación, un proyecto de inserción laboral y un proyecto de gestión inclusiva de riesgos de desastres. En este capítulo les vamos a presentar cómo trabajamos en Handicap Internacional el tema de desarrollo inclusivo, que es un tema con el cual Handicap Internacional ha tenido una larga experiencia, y con el desarrollo también de herramientas técnicas y metodológicas. El desarrollo inclusivo, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, implica asegurarse que todas las fases del ciclo de desarrollo, o sea, del diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación, incluyen la dimensión de la discapacidad y que las personas con discapacidad estén participando de manera significativa y efectiva y en todos los procesos y políticas de desarrollo. ¿Cómo se implementa eficazmente el desarrollo inclusivo? A través de un enfoque de doble vía. Primero, hay que incluir la discapacidad activa y transversalmente en todas las acciones, programas y políticas de desarrollo. O sea, son actividades no específicamente dirigidas a las personas con discapacidad, pero sí les benefician. 2, hay que impulsar acciones específicas de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las personas con discapacidad. El resultado es la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad. La experiencia nos muestra que estos 2 enfoques no se oponen, sino que deben ser utilizados al mismo tiempo, de manera complementaria. La inclusión en el marco del desarrollo requiere acciones en varios niveles, diferentes pero relacionados, son 3. Tenemos que intervenir a nivel organizacional, a nivel de programación, programático, y a nivel de los efectos. Les hablaremos hoy del nivel organizacional, es el que más hemos desarrollado aquí en Bolivia, en el programa andino. ¿Por qué? Es esencial que los actores del desarrollo cambien su propia percepción, actitud sobre la discapacidad y tendencia conservadora excluyente. Se trata de considerar a las personas con discapacidad como reales actores del cambio y no como beneficiarios de proyectos. El trabajo de Handicap Internacional está a nivel mundial y particularmente aquí en Bolivia, está especializado en el fortalecimiento técnico de las dinámicas locales de desarrollo inclusivo a través de herramientas técnicas y metodológicas. Ahora, Ichazo les va a presentar las herramientas que hemos desarrollado acá en Bolivia. Exacto, vamos a ver las diferentes herramientas que utilizamos, que bueno, parten en realidad de toda una dirección de un equipo técnico que tiene Handicap a nivel internacional. Vamos a ir viendo las diferentes herramientas siguiendo un poco el orden de los temas que se están sugiriendo en el documento que tienen. Entonces, antes de empezar con los subtemas, importante decir cómo son las herramientas con las que trabaja Handicap. Son contextualizadas, son prácticas y son replicables. Son contextualizadas porque un perfil ocupacional que podemos utilizar en Francia no aplica aquí en Bolivia en este caso. Porque es algo práctico, porque allá donde no hay experiencia en inclusión tenemos que dar pautas concretas específicas para poder aterrizar los conceptos más abstractos. Después tiene que ser replicable, porque como ha dicho Martín, nosotros lo que hacemos es fortalecer dinámicas locales.
Entonces la idea es que hoy estamos, mañana no, y lo que hacemos es poder entrenar hoy herramientas que puedan ser, por tanto, replicables y utilizables a lo largo del tiempo. Si vamos entonces a ver las diferentes herramientas según los temas que se proponen, vamos a ver que el primer tema es la inclusión en general, lo cual involucra la voluntad política. Entonces, así como si queremos trabajar a nivel de toda la organización, la metodología que utilizamos es, primero, el diagnóstico de inclusión y después su plan de acción, que importante, tiene que ir acompañado. Entonces, en ese diagnóstico y plan de inclusión se tienen en cuenta los diferentes apartados, desde el marco normativo, el personal, bueno, etcétera, etcétera. Un ejemplo de cómo hacemos ese proceso de acompañamiento a ese plan de inclusión es que ponemos un punto focal en la organización. Así se garantiza que a largo plazo realmente la organización va a ser inclusiva y se va a apropiar del enfoque. Después, el segundo tema es la responsabilidad. Realmente las políticas de cada organización tienen que ser inclusivas. Un ejemplo de herramienta en este caso es nuestra herramienta para el seguimiento y evaluación de proyectos, donde se plantea que en relación a nuestro marco lógico, realmente nuestros proyectos estén planteados con un desglose de datos para ver si nuestros beneficiarios tienen discapacidad o no y qué tipo de discapacidad. Para eso, una herramienta específica es que en cada una de nuestras actividades hacemos registro de usuarios, no solo de si es hombre o mujer, que eso es algo que ya se hace, sino también si es persona con discapacidad o no. Lo que no se registra, lo que no se visibiliza, no existe. Y el otro ejemplo es también el desglose de los indicadores para ver si son inclusivos o no. Entonces, en todos nuestros indicadores de proyecto así se tiene que recoger. Otro ejemplo es nuestro checklist de criterios para ver y evaluar si realmente nuestros proyectos están siendo inclusivos. Esto lo hacemos, lo aplicamos en nuestro seguimiento semestral de proyectos. Entonces, otra herramienta, por ejemplo, para desarrollar las políticas, en este caso gubernamentales, municipales, es nuestro manual SIAT. El SIAT es el Servicio Inclusivo de Alerta Temprana para los Riesgos y Desastres. Cada municipio tiene su servicio de alerta temprana y para que las políticas de gestión de riesgos en este municipio sean inclusivas, hay todo un manual con pautas específicas, como por ejemplo que esta alerta temprana se haga con medios de información alternativos. Alternativo significa utilizando diferentes sentidos, es decir, tanto lo escrito, lo sonoro, etc. Tercer subtema es que los procesos de contratación de las personas tienen que incluir a las personas con discapacidad, priorizaremos a las personas con discapacidad, es decir, inclusión sociolaboral en las organizaciones. Para eso nosotros planteamos que la metodología básica es acompañamiento personalizado, importante, no solo de la persona, también de la empresa. Entonces, hay herramientas diferentes, como por ejemplo, para la persona, la tenemos que conocer bien, la tenemos que acompañar. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, un perfil ocupacional para conocer a la persona, una ficha de acompañamiento social de la persona. ¿Por qué hacemos esto de acompañamiento social? Es necesario en todos los lugares, pero ya cuando la persona ha tenido menos interacción social, se ha involucrado menos, realmente es más necesario. Entonces, a la empresa también se la acompaña con, por ejemplo, capacitaciones para que sus políticas de recursos humanos sean inclusivas. Después tenemos el subtema 4, que son los procesos. Nuestros talleres, actividades y demás tienen que ser inclusivas. Para eso, 3 pautas básicas que son anticipación, planificación y poder adaptarnos. Una herramienta básica para anticiparnos es recogida de datos de cuáles son las necesidades específicas de los que serán nuestros participantes. Planificarnos mediante una checklist con criterios, donde veremos qué metodología vamos a usar, qué contenidos vamos a dar, el acceso al lugar, etc. Una parte importante de esa checklist son los materiales, ¿no? Nuestros recursos tienen que ser infoaccesibles. Para eso, por ejemplo, tenemos un manual con pautas concretas de infoaccesibilidad. Después, el apartado, el 5, es recursos. Logística de infraestructuras accesibles. Eso es lo primero que le viene a la gente a la cabeza cuando hablamos de inclusión.
Para esto, bueno, es lo básico, ¿no? Diagnóstico de accesibilidad, por ejemplo, tenemos cartillas básicas de sensibilización, capacitaciones, y bueno, la verdad es que Handicap tiene toda, bueno, una amalgama de herramientas en este sentido. Incluimos, por ejemplo, en estos casos, en países como Bolivia es importante, accesibilidad no solo, digamos, lo básico, lo físico, por ejemplo, es bien importante trabajar cuando, además en nuestros proyectos tenemos actividades colectivas, trabajar mucho lo que es, por ejemplo, el plan de emergencias que sea accesible. Después tenemos el 6, es el desarrollo del personal. Entonces, de eso, cuando hablamos, estamos hablando de que las personas hacen las organizaciones y trabajamos en concreto su conocimiento, sus actitudes a través de sensibilización y su preparación profesional. Algunas herramientas que tenemos. Por ejemplo, tenemos una guía con actividades concretas de sensibilización y según demanda estamos también constantemente preparando manuales para preparación profesional. Sobre todo trabajamos con docentes, entonces hay un manual de docencia inclusiva y también una guía de recursos humanos inclusivos para poder capacitar a las personas que hacen selección. El último punto, el último subtema es el presupuesto. Nosotros solemos recomendar, y así lo aplicamos en Handicap, en nuestro presupuesto tenemos un desglose para poder calcular qué porcentaje de nuestras actividades, de nuestro presupuesto, corresponde a actividades inclusivas. De esta manera tenemos el porcentaje, se visibiliza y podemos plantear cuál es nuestro trabajo en inclusión. A modo de concluir, el desarrollo inclusivo se hace con herramientas prácticas, contextualizadas y replicables, y siempre involucrando a las personas con discapacidad. Muchas gracias.